Ponte en esta situación. El líder que lo cambió todo para ti ha muerto. Sí, resucitó, pero ahora se ha ido para siempre, dejándote no solo un libro, sino una misión. Estás escondido con tus amigos en una habitación, con las puertas bien cerradas por el miedo a que te pase lo mismo. Eres uno de los 12 a los que les confió la autoridad de su reino, pero ahora mismo el miedo te paraliza. ¿Cómo podría un grupo así, asustado y escondido, empezar la única iglesia visible que cambiaría el mundo? Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar un evento celestial que los transformaría de raíz. Dejarían de ser cobardes para convertirse en mártires y de pescadores a los primeros obispos y papas de la iglesia. Esta es la historia de Pentecostés, el día que el cielo descendió para darle un alma a la iglesia que Cristo ya había fundado sobre Pedro. 50 días habían pasado desde la Pascua. Hacía solo 10 días que habían visto a su Maestro Jesús ascender al cielo. Les dejó una última orden. No se alejen de Jerusalén, sino aguarden que se cumpla la promesa del Padre. Serán bautizados con Espíritu Santo. ¿Pero qué significaba eso? En el cenáculo, la misma habitación de la última cena, estaban los 11 apóstoles, el primer colegio episcopal. Con ellos María, la madre de Jesús, como madre de la iglesia naciente, y otros discípulos. Eran unas 120 personas, unidas bajo la autoridad de los 12, esperando algo que no terminaban de comprender. Mientras tanto, el aire de Jerusalén estaba cargado, no solo por la atención de los seguidores de Cristo, sino por el bullicio de una de las 3 grandes fiestas de peregrinación del judaísmo. Para entender la magnitud del evento, debemos viajar a esa Jerusalén del siglo I. La ciudad estaba a reventar de judíos devotos de todo el imperio. Habían viajado para celebrar Shavuot, conocida en griego como Pentecostés, 50º día. Originalmente una fiesta de la cosecha, la tradición judía la había transformado en la conmemoración de la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí. Se celebraba la alianza de Dios con su pueblo a través de una ley escrita en piedra. Jerusalén era un mosaico de culturas y lenguas. Había partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia y visitantes de Roma. Un crisol de la humanidad reunido para celebrar la antigua alianza, sin saber que presenciarían el nacimiento de la nueva. Mientras la multitud se preparaba en el aposento alto, los discípulos no solo rezaban, ya habían tomado su primera decisión apostólica. Eligieron a Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Este no fue un acto menor. Fue la primera vez que ejercieron la autoridad de la sucesión apostólica, restaurando el número de los 12 como fundamento del nuevo Israel. Demostraron que la iglesia que Cristo fundó no es una idea invisible, sino un cuerpo estructurado y jerárquico desde el principio. Aferrados a la promesa de un consolador, esperaban. La historia estaba a punto de ser transformada por la iglesia que estaban por inaugurar. Sucedió de repente. De repente sobrevino del cielo un ruido, como de viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. No era una brisa, era el Ruá, el aliento de Dios que descendía para dar vida a su iglesia. Luego la visión. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaron sobre cada uno de ellos. El fuego de la presencia de Dios, que no destruye, sino que consagra. Eran lenguas, señalando que la misión de la iglesia es proclamar la verdad. Y la llama se posó sobre cada uno de los presentes, incluyendo, como sostiene la tradición, a María, la reina de los apóstoles, ungiéndola como madre de esta iglesia naciente. El resultado fue inmediato. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El miedo se disolvió. Las puertas cerradas se abrieron de par en par y salieron a proclamar. Y aquí ocurre el milagro que define a la iglesia. Cada peregrino de cada nación oía a estos galileos hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Esto es, la antitorre de Babel. En Babel, el orgullo humano y la autointerpretación llevaron a la confusión y la división. En Pentecostés, la sumisión al Espíritu Santo a través de la Iglesia Apostólica trae la unidad. El Espíritu Santo no creó miles de denominaciones, creó una sola iglesia, unida y universal, la Iglesia Católica. Donde el hombre divide, el Espíritu unifica. Algunos se burlaron, están borrachos. Pero no era vino, era el Espíritu Santo. Y esa acusación fue la chispa que encendió el primer sermón papal de la historia. Entonces Pedro, la roca sobre la que Cristo prometió edificar su iglesia, se puso en pie.
Su transformación es la prueba del poder de Pentecostés. Ya no era el pescador miedoso que negó a Cristo. Hablando en nombre de los 12, con la autoridad del primado que le fue conferida, alzó la voz. «Varones judíos, oíd mis palabras», comenzó, silenciando a la multitud. «Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». Eran las 9 de la mañana. Con una sabiduría infundida por el Espíritu, Pedro conectó el evento con las profecías de Joel, declarando que la era mesiánica había comenzado. Luego, con una valentía que solo puede venir de Dios, proclamó el querigma, el núcleo del Evangelio, y los confrontó directamente. «A este Jesús prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole». Un simple pescador acusando a la multitud en Jerusalén de deicidio. Pero no terminó en la acusación, sino en la resurrección, y llegó a la conclusión que es el fundamento de la fe. «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». La reacción fue visceral. Se compungieron de corazón. Su pregunta fue desesperada. «Hermanos, ¿qué haremos?». La respuesta de Pedro no fue «cree en tu corazón y serás salvo». Fue un mandato claro, sacramental y eclesial. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». No es solo fe, es fe y un sacramento visible administrado por la Iglesia. Ese día, 3,000 almas se añadieron a la Iglesia a través del bautismo. Un grupo de 120 se convirtió en una comunidad de miles. Este es el cumpleaños de la Iglesia Católica, nacida del costado de Cristo en la cruz y manifestada al mundo en Pentecostés. El milagro no terminó. Lo que siguió fue un modo de vida que define a la verdadera Iglesia. Hechos 2 nos da el modelo. «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Estos son los 4 pilares que refutan la idea de una iglesia inventada siglos después. Primero, la doctrina de los apóstoles. No la Biblia sola, que aún no estaba compilada. Era la sagrada tradición, la enseñanza oral de los apóstoles. La autoridad era una persona, no solo un texto. Segundo, la comunión o coinonía. No una vaga hermandad espiritual, sino una comunión visible y jerárquica con los apóstoles que tenían la autoridad. Tercero, el partimiento del pan. Esta no era una cena simbólica, era la Eucaristía, el sacrificio de la misa celebrada en sus hogares, cumpliendo el mandato de Cristo. «Haced esto en memoria mía». Cuarto, las oraciones, la vida litúrgica de la Iglesia. El resultado era magnético. La gente veía su amor y su unidad radical, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. La gente no se unía a una idea, se unía a una comunidad visible, sacramental y apostólica, la única Iglesia. Pentecostés es un pilar de la fe. Aquí la Trinidad se revela en la mente y el Espíritu Santo es enviado para ser el alma de la Iglesia, guiándola infaliblemente. Esto refuta la idea de que la Iglesia cayó en una gran apostasía. Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. Pentecostés es el cumplimiento de esa promesa. El paralelismo con Shavuot es clave. En el Sinaí, Dios dio una ley en tablas de piedra. En Pentecostés, Dios sella la nueva alianza escribiendo la ley del amor en los corazones a través del Espíritu dentro de su Iglesia. La ley ya no es solo externa, sino una gracia interna que nos transforma. El milagro de las lenguas muestra que la Iglesia es católica, universal. Su misión es para todos, creando una sola familia de Dios, no un caos de interpretaciones contradictorias. La unidad que el Espíritu Santo trae es visible, una de las 4 marcas de la verdadera Iglesia. A través de los sacramentos del bautismo y la confirmación, cada creyente recibe el mismo Espíritu. El acceso a Dios no es una invención personal, sino un don recibido a través de la Iglesia que Cristo estableció. Pentecostés marca el inicio del tiempo de la Iglesia, guiada por el Espíritu a través de los sucesores de los apóstoles hasta el fin del mundo. La historia de Pentecostés es la historia del nacimiento público de la Iglesia Católica. Es la garantía de que nunca estamos solos. El mismo Espíritu que transformó a pescadores temerosos en los primeros obispos y papas está vivo y activo hoy en la Iglesia, en sus sacramentos y en su magisterio. Cada año, la Iglesia celebra Pentecostés con vestiduras rojas, el fuego del Espíritu. Este no es un evento del pasado, sino una promesa perpetua. El fuego que se encendió en el cenáculo nunca se ha apagado,
se ha preservado intacto en la única iglesia fundada por Cristo. Nos llama, como a los primeros discípulos, a salir de nuestros miedos y proclamar la verdad de Cristo y su iglesia a un mundo confundido por miles de voces. La historia de Pentecostés es la prueba de que un grupo de hombres, investidos con la autoridad de Cristo y llenos del Espíritu Santo, fundaron la única iglesia que tiene el poder de cambiar el mundo. Y esa promesa sigue vigente para nosotros hoy. Si la historia del nacimiento de la única iglesia de Cristo te ha inspirado, suscríbete para seguir descubriendo la verdad de la fe católica. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te impacta más? ¿La autoridad de Pedro para perdonar pecados o la unidad visible de la primera comunidad? Comparte tu reflexión en los comentarios y escribe amén si crees que el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia Católica hoy.